Y bueno, les decía entonces que vamos a estar hablando de qué sirve lo que te comes, de qué sirve lo que nos estamos comiendo. Antes de irnos a la primera sección, les quiero reiterar la invitación de Radio Mujer, de el regalo ideal para mamá es este cambio de look para este próximo 10 de mayo. Mamá, renuévate. Radio Mujer, por cortesía de Pinal y Sausa, regala 6 cambios de imagen integral que incluyen corte, tinte, peinado, maquillaje y asesoría de imagen personal. Tú puedes ser una de las ganadoras, solo mándanos una foto con tu familia o mándanos una foto con tu mamá por inbox al Facebook de Mujer, el sexto sentido, y compártenos lo que significa para ti ser mamá. El viernes 8 de mayo daremos a conocer las ganadoras durante la programación. Y recuerda, Pinal y Sausa te ofrece este 6, 7 y 8 de mayo todos los cortes de cabello para dama y caballero en 99 pesos, realizados por los másters técnicos en corte en las sucursales de Mariano Otero y Lapislázuli, si mencionas que lo escuchaste en Radio Mujer. Y nos vamos a ir con la primera sección. Nunca es tarde. Hoy empiezo. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva idea. Les voy a platicar que en esta misma revista que les platico, que se llama MOA o MOI, que si tienen la oportunidad de verdad de darse de alta, vale muchísimo la pena. La versión en línea es realmente muy buena. También la pueden encontrar físicamente pues en los puestos de revistas. No es una revista que esté hecha específicamente para nutrición, pero trae muy buena información como muy aterrizada, que nos puede dar de verdad ayuda para llevar una vida más saludable. Y una de las ideas que se mencionan aquí es el hummus. Vamos a empezar a introducirlo en nuestra dieta. Es el garbanzo, ni se preocupen, no es nada complicado de encontrar. El garbanzo, recuerden que es una leguminosa, quiere decir que forma parte de alimentos que son en vaina, que vienen en vaina, igual que los frijoles, igual que las habas, igual que las lentejas, que como grupo tienen ciertas características. Son vegetales que tienen una alta cantidad de proteínas de origen vegetal. Quiere decir que tienen cadenas de aminoácidos no tan completas como las del origen animal, pero que nuestro cuerpo sí es capaz de absorberlas, pero además tienen algo de carbohidratos y entonces resultan un alimento muy completo porque en el mismo grupo tenemos tanto proteínas vegetales como carbohidratos de lenta absorción. Además, por supuesto, tienen una altísima cantidad de fibra. Sí, es verdad que de repente para algunos intestinos son inflamatorios, pero regresando al corte te voy a platicar cómo los puedes cocer para quitarles esta, digamos que característica intrínseca del grupo, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Nos puede servir como un snack, nos puede servir para combinarlo, por ejemplo, con jitomate. Lo puedes picar, puedes tener en uno de los toppers de un lado un poco de garbanzos cocidos con un poco de jitomate, lo puedes combinar con zanahoria, lo puedes combinar molido con pampita, por ejemplo, lo puedes moler y ponerlo en una rebanada de pan integral o con tostadas o simplemente con un bagel que tenga un poquito de salmón. Puede ser un alimento muy versátil siempre y cuando aprendas a combinarlo y lo tengas disponible en casa. Así es que regresando al corte, vamos a platicar de qué nos sirve lo que comemos y además te voy a platicar de cómo cocer las leguminosas para quitarles lo inflamatorio. Quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando, bueno, de entrada con esta nueva idea de integrar el garbanzo a tu dieta, que es un snack muy versátil que puedes comer y compartir en cualquier momento del día. Lo puedes usar también, por ejemplo, como un dip untable, se cose, se apachurra, es una especie de pastita y lo puedes combinar, por ejemplo, con trigo o con maíz o con arroz, que sería formar esta combinación que se llama cereal leguminosa, que nos da proteínas más completas porque da una combinación de aminoácidos pues muchísimo más completa. Lo puedes combinar también, por ejemplo, con el ajonjolí, que es una fuente de grasa de las tan llamadas buenas, que junto con una dieta balanceada y actividad física pues te pueden ayudar a cuidar tu corazón. El garbanzo y el ajonjolí van a aportar minerales como el hierro, el fósforo, el potasio, calcio y magnesio,
que van a favorecer una excelente nutrición. Y bueno, ya dijimos que lo podemos combinar con muchas cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para que todo este grupo de alimentos que se llaman leguminosas puedan entrar a nuestra dieta sin causar tantos estragos a nivel intestinal? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero se los voy a platicar para todos aquellos que son nuevos radioescuchas, a quien les mando un afectuoso saludo. Vamos a poner, tanto para los frijoles como los garbanzos, como las habas, vamos a utilizar una especia que se llama cúrcuma, que la podemos encontrar también por ejemplo, en Austin, se llama turmeric, es un polvo que es color amarillo. Es igualito al jengibre de manera original, es un tubérculo igual al jengibre, pero a la hora que lo partes es completamente amarillo, es un amarillo como oro. Y se vende en polvo y se puede usar para muchas cosas. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que es de las pocas especias que están realmente estudiadas y que se sabe que pueden, en su consumo habitual, disminuir el riesgo de apariciones de cáncer en pacientes con antecedentes, digamos que directos de cáncer. Es una de las cosas que podemos estar utilizando de manera normal en la dieta. Se puede utilizar como un salero para la ensalada, para el huevo, para la carne, para lo que tú quieras. No tiene un sabor muy salado, que digamos, es más bien como un sabor bastante neutro. Es con lo que se hace el curry, es lo que le da el color amarillo al curry. Y para las personas que hacen yoga, por ejemplo, se utiliza para la bebida que toman después de hacer yoga. Es una bebida de soya que se le puede agregar un poco de miel, por ejemplo, y se le puede poner la cúrcuma. Ahora, para utilizarla para quitarle lo inflamatorio a este grupo de alimentos que se llaman leguminosas, la receta vamos más o menos así, porque depende un poco de la calidad de la leguminosa que estés usando. Pero para cocer frijoles, garbanzos y demás, vamos a poner por cada litro de agua de remojo, vamos a poner 2 cucharadas soperas, es decir, de 15 gramos. 2 cucharadas soperas de cúrcuma por cada litro de agua de remojo. Se deja durante la noche o al menos 3 horas antes. Se tira esa agua y se vuelve a poner agua nueva y se vuelve a poner cúrcuma. 2 cucharadas de cúrcuma por cada litro de agua de cocción. Entonces son 2 cucharadas por cada litro de agua de remojo y otras 2 cucharadas por cada litro de agua de cocción. Se cose con todo y la cúrcuma. Les va a dar un color amarillo, sí, por supuesto, porque de hecho esa es una de las características de la cúrcuma, que pinta de ese color absolutamente todo lo que toca, pero la idea es que puedas integrar este grupo de alimentos que se llaman leguminosas a tu dieta y te los puedes comer tan tranquilos. De hecho, vas a tener quizás que explicarle a tu familia por qué cambió el color, ¿no? Pero no vas a tener ningún problema porque es un alimento increíblemente alto, tanto en carbohidratos como en proteínas de origen vegetal, pero además en fibra, y entonces sale muy barato. Y si aprendes a combinarlo con este grupo de alimentos que se llama cereales, vas a tener proteínas mucho más completas. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno, ahora sí, a platicar de qué nos sirve lo que nos estamos comiendo. Bueno, por ejemplo, si nosotros hablamos de una carne de res, de una pieza de pollo, de queso de la fuente que venga, de un vaso de leche, vamos a estar hablando acerca de proteínas que son de origen animal. Son combinaciones de aminoácidos, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que los aminoácidos son como las pequeñas partes que van a formar una proteína completa. Si hacemos la comparación con una cadena sería la proteína y los eslabones que forman la cadena serían los aminoácidos. Para tener, por supuesto, una cadena completa necesitamos eslabones fuertes y que se lleven bien entre ellos, digamos que combinen, que embonen de manera normal. De la misma forma funcionan los aminoácidos en la formación de una proteína. Tenemos el origen animal, que va a tener eslabones o combinaciones de eslabones muy bien hechas, que se van a entender de manera fácil con el cuerpo humano, porque nosotros tenemos ese mismo tipo de proteínas, de eslabones fuertes, y entonces cuando consumimos eslabones fuertes vamos a tener la facilidad de absorberlos. Y bueno, son proteínas completas y ojo, las plantas, el origen vegetal también tiene proteínas, simplemente son combinaciones de eslabones diferentes.
no son iguales a las del origen animal, es decir, no las entendemos de manera igual, el cuerpo no las puede, ¿cómo decirlo? Pues leer de la misma forma, ¿no? Pero no quiere decir que no tengan. Las proteínas vegetales las vamos a encontrar, les decía, en las leguminosas, como en los frijoles. Las vamos a encontrar, por ejemplo, en el trigo. Vamos a encontrarlo en algunas proteínas en el arroz, en la avena, en el amaranto, en el maíz. Todos esos son de origen vegetal y nos van a dar proteínas de ese origen, vegetales. También vamos a encontrar algo de proteínas en los pistaches, en el aguacate, en las almendras, en los cacahuates, en las nueces y en algunas hierbitas que son, hay una lista completa de vegetales que son altos en proteínas vegetales. Por ejemplo, la lechuga es una de los vegetales verdes que tiene una mayor cantidad de proteínas por gramos. Vamos a hablar también del quelite, por ejemplo, de los rábanos, de los champiñones, de esta famosa espinaca que en México que se llama col rizada, que es el kale o el kale, que tiene casi 6 gramos de proteína por ración. Entonces, realmente vamos a encontrar esta fuente de proteínas en muchísimos alimentos. Y bueno, vamos a hablar también de que las proteínas en general, de manera generalizada, nos van a ayudar a formar, por ejemplo, los músculos. Pero la idea es no solo para hacerlo, sino para que crezcan y se engrosen las fibras que ya tenemos. Nos dan también un poco de energía y se necesita también, por ejemplo, para hacer los músculos se necesita algo de carbohidratos. Yo siempre les platico que a los que hacen deportes, ¿no? Los que están haciendo ejercicio, que es muy importante que entendamos que para formar nuevas fibras musculares o para engrosar las fibras musculares que ya tenemos que entender que debe ir en una combinación de proteínas con carbohidratos. Tienen que ser las dos cosas, porque lo podemos comparar con el hacer una pared. Si yo necesito una barda, si yo voy a poner una barda nueva, voy a necesitar ladrillos, o sea, material, voy a necesitar un poco de mezcla, voy a necesitar herramientas, voy a necesitar un lugar donde ponerlas, pero además voy a necesitar mano de obra para poner todos estos materiales juntos y que me ayuden a engrosar las fibras que ya tengo. Entonces, una buena manera de entender cómo se forman los músculos es entendiéndolos así, como que estoy haciendo una pared nueva. Cuando yo voy a hago ejercicio, creo una necesidad en los músculos, dependiendo de la zona que haya movido, y de manera inmediata la recomendación es el consumo de proteínas completas que me van a ayudar a engrosar las fibras que acabo de estresar. No quiere decir que me voy a poner ancho al día siguiente, sino que voy a ayudar a que las fibras que se rompieron, ¿sí? Que fueron estresadas, que se abrieron, se regeneren, pero necesito darles el material, es decir, las proteínas. Obviamente tuvo que haber un trabajo previo, una necesidad creada para que las proteínas se vayan a engrosar esa zona. Pero para que esto pueda suceder necesito también consumir algo de carbohidratos. Entonces, de manera generalizada, se recomienda el consumo de carbohidratos complejos, es decir, que tengan fibra previo a un entrenamiento. Se necesita un entrenamiento que estrese las fibras, es decir, que logre romperlas de manera controlada para que no haya lesión. Y después de ejercicio vamos a necesitar el consumo de proteínas completas que me ayuden a repletar la reserva que acabo de romper o que me ayuden a engrosar esas fibras que ya acaban de ser pues estresadas, ¿no? Y entonces las proteínas de esta manera nos van a servir para la formación de masa muscular, pero ojo, no es para lo único que sirven. Las proteínas también nos van a servir para la formación de hormonas, por ejemplo. Así es que regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de qué nos sirve lo que estamos comiendo. Quédense con nosotros. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer Austin, a través del 95.1 de FM. Regresamos. Qué rico que esta semana vamos a tener como ingrediente el café. La verdad es que muchas gracias, Rosy, por toda la información de todos los alimentos que semana a semana tienes el cuidado de ponerlos en su lugar. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de qué nos sirve lo que comemos y nos quedamos platicando acerca de las proteínas. Ya dijimos que las podemos encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal y
que nos van a servir, por ejemplo, para la formación o para el engrosamiento de las fibras musculares, pero también nos van a servir, por ejemplo, para, digamos que son las formadoras de las capas de las células en el cuerpo. Digamos que en todas las células de nuestro cuerpo están hechas por unas especies de bolsitas que están hechas tanto de grasa como de proteínas, y de hecho las hormonas van a estar hechas también o van a necesitar proteínas para poderse hacer, para poder formar, ¿no? Entonces vamos a necesitar las proteínas para muchas cosas, entonces nada de dejar de comerlas, y si yo decido que quiero dejar de comer el origen animal, o sea, estas proteínas tan completas que se entienden tan bien con mis propias proteínas, tengo que ser muy responsable y aprender a hacer las combinaciones de las proteínas vegetales que me van a ayudar a dar cadenas completas, porque si no, luego al rato estoy con que, no, yo ya me hice vegetariano y entonces no como carne y no como pollo y no como nada de eso porque quién sabe cuántas razones dan, pero no se responsabilizan en hacerlo de manera completa. Un vegetarianismo, por ejemplo, tiene que llevar de manera muy responsable la combinación de los aminoácidos para hacer proteínas completas y entender cuántos gramos tengo que comer de qué, porque si eres un paciente como la mitad de la población en México o más de la mitad de la población en México que tiene resistencia a la insulina, pues imagínate, dejas de comer proteínas completas, te pones a comer muchos cereales y muchas leguminosas, pues por supuesto que se va a disparar al menos la insulina y por supuesto el aumento de peso, y con esto además el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, de manera responsable no podemos, hay que hacer los cambios, ¿no? No podemos hacerlos solos pensando que tenemos toda la información en las manos, si no lo estamos haciendo de la mano de un profesional responsable de la salud. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de, ahora sí, los carbohidratos, los tan famosos, temidos y deliciosos carbohidratos. Vamos a hablar que los carbohidratos son este grupo de alimentos que nos da energía. Y lo vamos a encontrar de fuentes, por ejemplo, como de las frutas. Vamos a tener que son los azúcares. Los carbohidratos son azúcares que los vamos a encontrar en forma de fructosa, por ejemplo. Los vamos a encontrar también en forma de sacarosa, que sería, por ejemplo, el azúcar que le ponemos de manera normal al agua. O lo podemos encontrar en las mieles, o lo podemos encontrar en las verduras. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en todo el grupo de los cereales, que son el maíz, el trigo, el arroz, la quinoa, etcétera, etcétera. Lo podemos encontrar también en las harinas, tanto blancas como de trigo, como en las harinas que son integrales. Lo vamos a necesitar para hacer músculos, para lograr que nuestras actividades en el día se puedan hacer, que es tener suficiente energía para el transporte de hormonas en el cuerpo, para la formación de músculos y para mantenernos activos, pensando, por ejemplo, que les voy a decir que la única fuente de energía con la que el cerebro se entiende de manera, digamos que hablan el mismo idioma, es la glucosa, que es este carbohidrato, este azúcar que viene a través de diferentes fuentes en los alimentos, con la que el cerebro se entiende bien. Digamos que la sinapsis neuronal va a depender de glucosa. Por supuesto que el cerebro no es nada sonso, ¿no? Y entonces si por algo nosotros le dejamos de dar glucosa, que sería el caso de alguien que deja de comer por completo o que esté llevando una dieta específicamente llamada cetogénica, es decir, que no incluye ninguna fuente de carbohidratos, pues el cuerpo tiene vías alternas o tenemos largos periodos de ayuno también. El cerebro va a tener vías alternas para la utilización de energía. Dice, no tengo glucosa, permíteme tantito, de aquí de los musculitos que tengo o de la grasita que tengo, voy a buscar transformarla en glucosa. Se puede utilizar glucosa a partir de lo que nosotros tenemos en el cuerpo, que es la grasa y los músculos, pero digamos que se tarda más, es como si hablara otro idioma, ¿sí? Y entonces, pues si yo no hablo ese idioma, si el cerebro no habla, pues se va a tardar más en entenderse ¿sí? La forma en la que se entiende bien es con la glucosa, la fuente de energía con la que se puede llevar bien el cerebro y puede funcionar de manera normal, se llama glucosa, que lo vamos a adquirir de todas estas fuentes que ya les mencioné. Ahora, ¿cuál sería el problema de los carbohidratos? Bueno, que si no entendemos cómo combinarlos con fibra o en qué momentos del día consumirlos o
con qué tipo de alimentos o de qué tipo de carbohidratos vamos a tener este tan llamado pico o este aumento de la glucosa brusco en sangre y por supuesto un aumento brusco de la insulina también, que ya lo hemos dicho, que si se eleva con demasiada rapidez el azúcar en sangre, pues vamos a tener este disparo de insulina del torrente sanguíneo. Ya lo decía el doctor Márquez, ya lo dijo, el sábado 25 nos lo platicaba. La forma en que se absorben o se procesan los diferentes sustratos en el cuerpo dependen un poco en la zona del cuerpo en la que sean, depende el sustrato que sea, en dónde va a ser consumido. Es decir, las grasas se procesan o se absorben, digamos que a nivel intestinal y tardan más o menos entre 5 y 7 horas en ser absorbidas. Las proteínas van a tardar aproximadamente 4 horas a nivel gástrico también. Y los carbohidratos, no importa cuál sea, ¿sí? No importa si viene de una harinita, si viene de un panecito, si viene de una fruta o si viene, por ejemplo, de una miel, se empiezan a metabolizar en lengua. ¿Sí? Las enzimas que se empiezan a producir son desde la lengua y la respuesta metabólica que hay entre los carbohidratos es desde la lengua, ¿sale? Entonces nada de que, es que nomás probé un pedacito, pues sí pues, pero se empezó a metabolizar desde la lengua. Entonces es muy importante que sepamos que esto sucede. Y bueno, los carbohidratos no son nuestros enemigos, simplemente tenemos que aprender a conocer que existen dos grandes grupos, que tendríamos los carbohidratos simples, que son los que se van a metabolizar de manera muy rápida, pero además nos van a dar energía que se quema o que se utiliza de manera muy rápida y van a elevar de manera brusca los niveles tanto de glucosa como de insulina en sangre. Y tenemos también los carbohidratos complejos, que son los que se combinan con fibra, como sería el de las frutas completas, es decir, con cáscara, que sería la manzana, por ejemplo, que tiene fibra y entonces se absorbe un poco más lento que si yo me lo como de una miel, ¿sí? Y entonces nos van a dar energía de largo plazo, nos van a mantener los niveles tanto de insulina como de glucosa constantes en sangre, pero tenemos que entender que hay que combinarlo con fibras, con proteína o con grasas para que la velocidad con la que los azúcares se absorben en sangre, en el torrente sanguíneo, no sea tan rápida. Ahora, vamos a tener también que las grasas son otra forma en la que vamos a conseguir nutrientes. Es uno de los nutrientes que tenemos que nos va a aportar el doble de las calorías que las proteínas y los carbohidratos. Es decir, nosotros tenemos, para entender esto, gramaje, ¿no? Y entonces, si nosotros hablamos de un gramo de carbohidrato, estamos hablando que tenemos un aporte de 4 calorías por gramo. Si lo hacemos con las proteínas, por cada gramo de proteína de la fuente que sea, vamos a tener 4 calorías. Pero si nosotros tenemos una grasa, por cada gramo de grasa tenemos un aporte de 9 calorías, por lo que es una fuente concentrada de energía, porque nos da más del doble de lo que nos daría un gramo o de proteína o de carbohidrato. Entonces, ¿para qué nos sirven las grasas? Bueno, para darnos energía también de largo plazo, para acumularla en partes donde no nos gusta si no la utilizamos como sustrato energético. También nos ayuda a sintetizar hormonas, por eso es que algunos pacientes femeninos tenemos más problema en utilizar el tejido graso que los pacientes masculinos, porque nuestras hormonas, las hormonas femeninas, van a depender del tejido graso y entonces el cuerpo no es tan afecto a deshacerse de ese tejido tan preciado. Así es que bueno, quédense con nosotros, el día de hoy estamos hablando de qué sirve lo que comemos en Nutrición y Vida en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Es un trabajo realmente muy bien hecho, a quien se los agradecemos y al único que nos dedicamos en este programa es a difundir la información que ya ellos se dedicaron a establecer. Y entonces vamos a hablar de un producto que son las agüitas pureza Nestlé, que bueno, lo siento, sí puedo decir el nombre, ¿no? Son estas agüitas que son como, las venden en cualquier tienda de conveniencia, que vienen como en unas burbujitas, son así como pelotitas de plástico, pues de colores. Entonces estas agüitas son muy socorridas por muchas mamás, no digo que todas, espero que las mamás que escuchan este programa no, pero la verdad es que lo sigo viendo en las loncheras de los niños. Ojo,
¿Qué vamos a encontrar en estas agüitas, en las de sabor uva específicamente? Vamos a encontrar en este sobrecito, en este botecito de 330 mililitros, 15.12 gramos por envase de azúcar, que va a equivaler a 3 cucharadas cafeteras de azúcar, lo cual representa entre el 75 y el 100% del azúcar que un niño debe consumir para todo el día. De acuerdo, recuerden bien, a la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de azúcar máxima tolerada diaria para un niño es de 3 a 4 cucharadas cafeteras por día. O sea, es todo lo que se tendría que comer en todo el santo día. Y yo quiero ver que un niño nada más se coma eso, ¿no? Entonces, bueno, de sodio, 51 miligramos, que cabe recordar que en las bebidas y refrescos se emplea sodio para diluir el sabor tan dulce. De otra forma, el cuerpo difícilmente podría aceptar ingerir el líquido sin sentir náuseas o sin sentir rechazo. Por todos aquellos que les han hecho esta prueba de glucosa oral, que te dan un botecito de dextrosa en el laboratorio, a la hora que te lo tomas, bueno, te dan ganas de vomitar porque es súper, súper fuerte. Es lo mismo que sucedería con cualquiera de estas agüitas, pues le ponen sodio para que no te pase, ¿no? Entonces, realmente es tomar este tipo de bebidas es caer en un absurdo, ¿no? O sea, es un montón de sal, es un montón de azúcar normal, pero no solo eso. También vamos a tener colorantes. Contienen específico un colorante que se llama caramelo número 4, elaborado con amonios y sulfuros, que al calentarlos producen unos subproductos llamados, muy largo, 2-metilmidazol o 4-metilmidazol, los cuales causan cáncer. Se ha demostrado ya en varios estudios grandes, doble ciego, aleatorizados, que este tipo de productos pues van a contenerlo. Aparte son agüitas de plástico que tienen, ya dijimos, es con la temperatura. Las avientas en el coche o las dejas todo el día en la lonchera y por supuesto que van a aumentar la temperatura, ¿no? Ahora, con respecto al etiquetado, contienen estos personajes como de caricaturas que inducen a creer pues que es un producto para niños, ¿no? Vienen con una tapa pequeña, en una botellita así deportiva, como de chuponcito, y dice que es de, entre comillas, uva, y trae una imagen de unas uvas. Pero en los ingredientes, la cantidad de uva que tiene es menos del 5%. También dice que es reducido en azúcar, entre comillas. Pero esto engaña, porque si lo comparas con lo establecido a la Asociación Americana del Corazón, pues es sumamente alto en azúcar, ¿no? Dice que es bajo en azúcar porque para completarle lo dulce le agregan sucralosa, que es la del sobre amarillo, y también le agregan acesulfame K, que es el edulcorante que usan la mayoría de los refrescos, por ejemplo, que si bien no nos dan respuestas de insulina ni de glucosa, qué absurdo ponerle a una bebidita colorante, nada de uva, ponerle el azúcar normal, pero además agregarle edulcorantes, pero de verdad es un absurdo de producto, ¿no? Aparte, acuérdense que los edulcorantes no calóricos como la acesulfame K, la sucralosa, no están recomendadas en los niños, ¿sí? Porque digamos que no se sabe todavía el impacto que puede tener en el organismo y mucho menos en los niños, porque son más chiquitos, digamos que el gramaje por peso es mucho más alto. Entonces, el efecto que pueda tener no lo sabemos todavía. Lo que sí se sabe es que el edulcorante, por ejemplo, va a tener o va a estar asociado a algunos problemas de déficit de atención. Además, este productito tiene benzoato de sodio, lo cual se ha observado que está asociado a cambios en la conducta de los niños provocando hiperactividad y déficit de atención. Por otro lado, bueno, como conclusión, mejor dicho, la valoración general es que no está recomendado para consumo habitual en adultos y tampoco se recomienda para el consumo infantil porque contiene este caramelo, ¿no? Este edulcorante caramelo número 4 del cual les habíamos hablado. Consumir bebidas con tanto azúcar es de alto riesgo porque contienen aditivos y pueden causar daños a la salud, según lo indican varios estudios, ¿sale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Consumir uvas. Si tienes ganas de comer uvas, cómetelas, no te las compres en un botecito que viene de plástico, en una botellita así como muy mona y que tiene un chuponcito muy amable, ¿no? Entonces la recomendación es no comérselos. Y les voy a platicar también de la radiografía del chocolate Carlos V de Nestlé, que ojo, de azúcar nada más, para todos aquellos que piensan que es una gran opción, pues no es. Tiene 13.4 gramos de azúcar que equivalen a 2.7 cucharadas cafeteras de azúcar,
que cubre entre el 60 al 72% de los azúcares añadidos que un niño o una niña puede tolerar como máximo. Para el caso de un adulto cubre básicamente el 54% del consumo máximo tolerado para el consumo diario, ¿no? Y es 60% del producto es azúcar. Recuerden que ya lo platicamos en otros programas, que a la hora que tú volteas cualquier producto empaquetado, como norma oficial tiene que tener una parte donde dice ingredientes. El primer ingrediente que viene es el que viene en mayor contenido en ese producto. Y entonces, por supuesto, cuando tú volteas un Carlos V, lo primero que dice es azúcar. Y entonces nada que es chocolate con azúcar, al contrario, es azúcar con algo de chocolate, ¿no? ¿Qué alternativa tienes para, en lugar de consumir este tipo de producto? Pues puedes utilizar, por ejemplo, chocolate artesanal. México tiene una gran historia como productor de cacao, por ejemplo. Si no puedes conseguir un chocolate artesanal, lo que puedes hacer es buscar que lo que estás consumiendo, el primer ingrediente que tenga no sea azúcar, que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa, que sí contenga cacao y no sabor a cacao o solo la cocoa, que la lista de ingredientes sea corta y no tenga aditivos, que no tenga colorantes artificiales y que no provenga, por supuesto, de una empresa que sea monopólica, porque seguramente le están agregando cosas, ¿no? Entonces, ahí les van las recomendaciones del día de hoy de nuestras radiografías. Y para cerrar el tema que estábamos del cual estábamos hablando el día de hoy, de que para qué nos sirve lo que comemos, bueno, decíamos también que las grasas nos van a servir para ser formadoras, por ejemplo, de parte de las hormonas que están hechas tanto de ácidos grasos esenciales como de colesterol. Y como último, digamos que sustrato que tenemos de la dieta, vamos a tener la fibra, que es un residuo vegetal que no es procesado por los jugos digestivos y ayuda a formar, digamos que las heces para eliminar lo que no es necesario. El colon las fermenta para generar algunos ácidos grasos también. ¿Qué nos va a pasar si las comemos en exceso? Bueno, el cuerpo tiene una capacidad, digamos que limitada para procesar las proteínas específicamente, así es que si comemos más de lo que necesitamos, haces trabajar de más al hígado y los riñones y puedes inclusive dañar tus huesos. El cuerpo desecha el exceso y lo convierte en grasa. Si comes más carnes rojas y lácteos, el ácido úrico inclusive puede elevarse y ni siquiera los fisicoculturistas deberían de rebasar las recomendaciones diarias de proteínas. Demasiados carbohidratos, ¿qué van a hacer en la dieta? Pues por supuesto van a activar la producción de grasa a partir de glucosa y esto hace que se aumente el azúcar en sangre y nos da una condición llamada hiperglicemia, que también puede elevar los triglicéridos. Si se comen, por ejemplo, en exceso las frutas o los alimentos con fructosa, los niveles tanto de triglicéridos como de ácido úrico se pueden ver elevados. Demasiada grasa puede aumentar la reserva en el abdomen, en la cadera y en todo el cuerpo, y las células grasas van a ir aumentando de tamaño, por lo que el tejido graso termina por rodear los órganos y afectar su función, provocando por supuesto resistencia a la insulina, con la cual pues no se aprovecha de manera normal el azúcar en sangre. Por supuesto esto va a hacer que se aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Y bueno, espero que les haya servido mucho la información. El día de hoy los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengan un excelente inicio de semana.